Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan el día de hoy? Estamos en un nuevo episodio de Ingenio Viral Podcast, este espacio de la divulgación de ciencia. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, un tema pues bastante relevante en el contexto actual, no solo de México, sino de varios países de Latinoamérica y sobre todo en la parte norte del continente americano, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las comunidades migrantes y un tema de relevancia que es el cuidado de la salud mental, sobre todo en este tipo de poblaciones y que también forman parte del contexto mexicano. Para este tema tenemos de invitado a al doctor Enrique Corazza de los Santos. Él es investigador titular del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, CONACYT, en la Unidad Regional de Tapachula. Para quienes no lo conozcan, esta unidad de ECOSUR es un centro de investigación de mucha relevancia, sobre todo en la parte sur del país, y que tiene bastante presencia en el mismo, ¿no? Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores de México y de Uruguay. Es corresponsable del Observatorio de Movilidades y Territorios y el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizos. También es miembro del Comité Científico del Programa Interinstitucional de Estudios de Memorias, Migraciones, Exilios y Refugios de la Universidad de La Plata. También es integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Migraciones Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay. Y también es miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Movilidades y Territorios. Es miembro fundador de América Latina en Red, Historia Reciente y Memoria, y forma parte de la Red de Científicos Españoles en México. Bueno, pues bienvenido, doctor. Un gusto saludarle y esperemos tratar este tema con todo el respeto que se merece y sobre todo tratando de llegar a estas partes importantes y complejos que implican los fenómenos migratorios tanto en México como en el mundo. Bienvenido, doctor. Pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas, para todos, para todes. Y será un placer poder un poco comentar parte de lo que es mi trabajo y lo que es mi dedicación, hace más de 25 años, que tiene que ver justamente con este tema de las migraciones, las movilidades, las fronteras. Perfecto, doctor. Muy bien, ¿qué le parece si para comenzar iniciamos planteándonos un poco acerca hablar de la gran importancia que tienen las comunidades migrantes, no solamente en el contexto en México, sino en el contexto mundial? ¿Pudiera platicarnos un poco al respecto? Muy bien. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de migración, estamos hablando de un tipo de movilidad humana en particular, y es aquella movilidad humana que sobre todo está traspasando fronteras internacionales. Es decir, que se dirige de un país a otro y ese otro país puede ser un país en tránsito hacia un tercer o cuarto país o puede ser un país de destino. Pero las movilidades humanas en realidad tienen como una gran variedad de modalidades donde la migración internacional es una de ellas. Pero también podemos hablar de desplazamientos cuando estamos hablando de movimientos dentro de un mismo país. O podemos hablar incluso de movilidades transfronterizas, que es aquellas que se producen no con un sentido de migración, sino más bien con un sentido de traspasar de un lado a otro de la frontera, muchas veces por personas que se dedican o ya sea a comerciar, es decir, obtener productos de comercio o incluso de intercambio entre un país y otro a través de esas fronteras, o dirigirse a las localidades que están sobre los límites o cercanos a los límites para desarrollar actividades laborales. Sobre todo aquí está muy presente la movilidad transfronteriza de población guatemalteca, por ejemplo, para trabajadoras del hogar o para niñas, niños y jóvenes que vienen a trabajar en la calle, sobre todo para como boleros, vendiendo chicles. Es decir, que cuando estamos hablando de migración estamos hablando de una de las formas que las personas utilizan como una estrategia para obtener o para alcanzar algún objetivo, que puede ser sobre todo por razones socioeconómicas, y son las personas que necesitan moverse porque en su país
no pueden seguir desarrollando una vida digna porque los sistemas socioeconómicos no les permiten tener oportunidades como para desarrollar una vida para ellos y sobre todo un proyecto de vida para su familia, para sus hijos, pero también podemos hablar que las personas se mueven por cuestiones que tienen que ver con violencias o con amenazas. Entonces ahí estamos hablando de movilidades forzadas. Es decir, la persona, más allá de los problemas socioeconómicos que pueda tener, en realidad se está moviendo como resultado de un proceso de violencia, que puede ser violencia privada, es decir, aquella que le imprimen grupos delincuenciales, desde el crimen organizado hasta el narcotráfico, hasta las maras o las pandillas, si hablamos de Centroamérica, o incluso violencias que tienen que ver con algunos problemas sociales, como puede ser la homofobia, como puede ser la transfobia, como puede ser la violencia de género, y además también la violencia de Estado. Es decir, cuando desde el Estado se ejerce violencia en forma de violación de derechos humanos sobre esta población. Y en estos casos también tenemos una migración forzada, si estamos hablando de la migración internacional, tenemos un desplazamiento forzado interno si las personas se mueven dentro del país o incluso dentro de la propia ciudad, y tenemos un caso particular que es el caso de los exilios. Es decir, que la diferencia fundamental cuando tenemos un caso de exilio, que también es una forma de migración forzada, pero en el caso del exilio se persigue a una persona en concreto, es decir, con su nombre y apellido, por su pertenencia política, su pertenencia a un grupo religioso, a un movimiento social o incluso a grupos de defensa de derechos humanos o defensa del medio ambiente. Y bueno, para aquellos igual que nos están escuchando en casa, en la escuela, estudiando, también les comentamos, o sea, como bien menciona el doctor, la migración sucede pues en todos los niveles, ¿no? También sucede en comunidades aquí en Yucatán, sucede en comunidades en Chiapas y en el sur del país, también sucede en todo México, en todo momento, ya que siempre estamos en busca de mejores oportunidades para mejorar nuestras formas de vida. Sin embargo, pues como bien menciona el doctor, también hay circunstancias diferentes que tienen que ver con cuestiones de violencia, los cuales también implican otro tipo de procesos, pero también implican la parte de migración. Y es justamente donde queremos platicar acerca de esto, de este tema, acerca de cuáles son los retos que enfrentan estas comunidades que se ven obligadas a mudarse o a migrar hacia México, o ya sea para migrar a otros espacios. Sin embargo, pues en México es donde hay un gran flujo de estas personas o de estas comunidades. ¿Cuáles son estos retos a los que se enfrentan? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la movilidad es un derecho. Es decir, las personas tienen derecho a moverse, tienen derecho a desplazarse de un lugar a otro por las razones que consideren para sus casos particulares, familiares o grupales. En ese sentido, la movilidad no solo es un derecho, sino es algo que históricamente se ha dado, no es una anormalidad. Es decir, no es que las personas se muevan solamente cuando se ven obligadas a moverse. Muchas veces las personas también se mueven porque toman la decisión de moverse, ¿no? Por cambiar muchas veces de su proyecto de vida, incluso se pueden mover por cuestiones afectivas, es decir, si tenemos una pareja que vive en otro lugar, pues al final terminamos moviéndonos y migrando o desplazándonos hacia otro lugar para casarnos o para formar una pareja, o incluso movilidades laborales, que no necesariamente tienen que ver con una necesidad por la cual no podemos resolver nuestros recursos cotidianos, sino muchas veces también tiene que ver con trabajos que nos ofrecen y que para poder acceder a esos trabajos tenemos que movernos. Es decir, que la movilidad no es una cosa solamente que se dé entre la población más carenciada o la población más vulnerable, sino que es algo que se da en todos los sectores sociales, en todas las clases sociales, y se ha dado a lo largo de la historia. Sin embargo, también es cierto, sobre todo a partir del siglo XVII, cuando lo que interesaba era que la población estuviera fija en un lugar, porque era la forma de asegurar mano de obra para una industrialización que se estaba comenzando a dar, se comenzó a generar esta idea de que lo correcto era que las personas se quedaran en su lugar, que no se movieran. Es decir, que las personas tuvieran un arraigo
que tuvieran una pertenencia a un lugar determinado, y de esa forma se aseguraba que la mano de obra siempre estuviera disponible en el mismo lugar. La forma para impedir que las personas se movieran, digamos, no haciéndolo desde una forma violenta, desde una forma obligada, fue considerar que la movilidad era algo anormal y que además que aquella persona que se movía en realidad era sospechosa, porque en la medida que se trasladaba a un lugar donde ya existía una comunidad formada, esa otra persona pues podía traer o traía elementos de fuera de la comunidad y por lo tanto se convertía en alguien sospechoso, peligroso, que podía atentar en contra de la comunidad o la cohesión de la comunidad. Entonces, desde este punto de vista, las personas que están en situación de movilidad comienzan a ser como mínimo vistas como sospechosas, cuando no como una amenaza. Justamente lo que sucedió con la pandemia es un ejemplo claro de ello, ¿no? Las formas o la necesidad, y en este caso sí, la necesidad de las personas que se han visto obligadas a moverse, y sobre todo pensando en esta región, personas desde Centroamérica, pues se las detuvo con el argumento de que podían estar trasladando las enfermedades, podían ser un peligro para la salud pública, ¿no? Cuando eran personas que se trasladaban por tierra, se trasladaban desde lugares además donde se pedían requisitos que eran imposibles de cumplir, sabiendo que la pandemia se transmitió sobre todo a través de los aeropuertos, a través de los aviones y no a través de esta población que, digamos, no es que no tuviera digamos, posibilidades de contagio, pero, digamos, no era la población que fue la que transmitió el virus a nivel global, ¿no? Entonces, digamos, es una evidencia de estas formas en cómo se quiere ver a la población en movilidad. Es algo también que sucede con mucha frecuencia, que cuando vivimos en nuestras casas, si vemos a alguien en la calle que o no tiene un lugar donde dormir, o vemos a alguien que no pertenece a nuestro entorno, pues ya lo podemos considerar como una persona sospechosa, o incluso poder llamar a la policía para que lo retiren del lugar. Es decir, estas cosas, digamos, a lo que me quiero referir es que la forma en que vemos a las personas que se mueven es parte de una construcción social, ¿no? Una construcción social que históricamente se ha ido transmitiendo, ¿no? Y que se ha ido asociando cada vez más a la amenaza, ¿no? Y sobre todo después de las caídas de las Torres Gemelas en el 2001 y después de los atentados terroristas que se han dado en muchos lugares del mundo, se lo ha comenzado a ver también de otra forma, ¿no? Como un enemigo que además atenta contra la seguridad del país, ¿no? Porque, digamos, sobre todo se generó un discurso que a través de las fronteras terrestres era una posibilidad para que el terrorismo internacional pudiera trasladarse, ¿no? Y eso inició lo que se llama como el proceso de securitización. Es decir, blindar las fronteras, militarizar las fronteras, controlar la movilidad y evitar que las personas se movieran, ¿no? También esto es una construcción social y una construcción política, sobre todo si pensamos que los grandes atentados terroristas que se han dado, sobre todo en Occidente, son de personas que ya vivían en el país, muchas de ellas en situación regular. No estamos hablando de esta población que se mueve sobre todo por una cuestión de necesidad. Y cuando hablamos de estas personas que es cierto que por una cuestión de necesidad se mueven, estamos hablando de que son sectores altamente vulnerables, pero ya son vulnerables en su propio país. Y son personas que no han tenido la oportunidad de acceder a una vida digna, a una salud digna, a una educación digna, a una vivienda digna, y por lo tanto, entonces, se ven obligadas a moverse por estas cuestiones socioeconómicas, ¿no? Como parte de una migración. Y también, como decía antes, tenemos esas otras vulnerabilidades que vienen de pertenecer a un género, sobre todo las mujeres, o también personas que responden al colectivo LGBTIQ+, o también personas que pertenecen a pueblos originarios, campesinos o campesinas. Es decir, estamos hablando de una población que ya vive en situación de precariedad y que además entonces en su proceso de movilidad para tratar de mejorar su vida se enfrentan a nuevas violencias,
¿no? Se enfrentan a nuevos problemas y nuevos obstáculos, ¿no? Por eso decimos que en las migraciones actuales, las personas, el proceso de violencia que sufren no es solo por el que se ven obligadas a moverse, sino que ese proceso de violencia se mantiene durante todo su recorrido y su trayectoria migratoria. Es decir, está en el origen, también está durante el tránsito, digamos, y México es un buen ejemplo de la inseguridad extrema que tienen las personas que se mueven, pero no es el único corredor inseguro. Pensemos en el Mediterráneo o pensemos en la propia África o incluso otros puntos de América Latina como el tapón del Darién u otras fronteras peligrosas en América Latina. Pero entonces esas personas, digamos, van a tener esas violencias, se van a continuar en el tránsito y también en el destino. En el destino porque van a ser rechazadas, van a ser estigmatizadas y muchas veces criminalizadas, ¿no? E incluso se da en otra de las formas de migración, que es el retorno, ¿no? Ya sea el retorno voluntario o incluso el retorno involuntario, es decir, las deportaciones, el retorno forzado, donde las personas cuando regresan muchas veces a sus países de origen o regresan a un tercer país, también se enfrentan a violencias por provenir de otro lugar o por no haber podido desarrollar su sueño migratorio, sobre todo pensando en personas que son deportadas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que atañe a las movilidades, a las migraciones en concreto, es un problema bastante complejo y es un problema que tiene que ver con una realidad social. O sea, esto no se detiene con aumentar la presencia militar en las fronteras, no se detiene con el aumento de los controles, sino se detiene con un desarrollo que permita que las personas puedan vivir en su país y tengan la libertad en el momento que decidan de querer moverse. Y a su vez la seguridad de si se quieren mover para desarrollar un tránsito que les permita llegar a ese otro lugar de destino. Sí, y como bien menciona, estos procesos, o sea, siempre implican diferentes factores que tienen que ver entre los retos, no solamente de contexto, de dónde vienen, sino cómo se mueven, hacia dónde van, y todo esto siempre provocan diferentes problemas. Y sin embargo, también hay otros temas o otras temáticas que valdría la pena tomar, como por ejemplo, cómo esto afecta no solamente a la salud física de los migrantes, sino la salud mental, como usted menciona en el artículo que escribió en la Gaceta. ¿Pudiera platicarnos un poco más al respecto? Sí, cuando yo hablaba justamente de las condiciones en que viven las personas y las condiciones en las que se mueven, digamos, esas dificultades a las que se enfrentan no solo tienen un reflejo en su salud física, sino también en su salud mental y en su salud emocional. Es decir, todas aquellas situaciones por las que las personas pasan tienen una repercusión en su forma, en cómo se ven a sí mismas, cómo se ven el mundo que los rodea, cómo se ven las posibilidades o no de alcanzar los proyectos que se proponen. Y por lo tanto, esas personas van acumulando una serie de problemáticas, una serie de violencias que se van sumando. Y si además a eso le agregamos que esos tránsitos, digamos, son tránsitos en los cuales las dificultades aumentan, donde muchas veces el transitar una forma segura, que podría ser a través de un transporte público, a través de el poder trasladarse a través de las carreteras, eso es imposible justamente por estos mecanismos de control, por estos mecanismos de aumento de los obstáculos para la movilidad, hace que las personas se tengan que trasladar por lugares cada vez más difíciles, de más difícil acceso, lo que también aumenta su vulnerabilidad, pero también aumentan los nervios, aumenta el miedo, aumentan las dificultades para poder seguir, ¿no? Y también, en muchos casos, todas estas, sobre todo medidas que los gobiernos adoptan para obstaculizar la movilidad, digamos, hace que las personas, si no se pueden mover, digamos, a través de sus propios recursos de una forma segura, pues finalmente accedan o traten de acceder a formas ilegales de movilidad, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de personas.
Es decir, si no lo pueden hacer con seguridad por sus propios medios, entonces lo que hacen es buscan la forma de pagar a, en algunos casos, personas, en otros casos, organizaciones, que les ayuden a ese tránsito, ¿no? Entonces, en cierta medida, todas las formas de obstaculización de la movilidad, de securitización, de militarización y de aumento de los controles, lo que está haciendo es que las personas finalmente tengan que entregarse a las manos de estas organizaciones delincuenciales para poder moverse, porque para muchas de estas personas para resolver esos problemas no consideran el retorno. Es decir, volver a su lugar de origen no es una solución. Su solución está en aquello que tienen como proyecto, ¿no? Entonces, todas esas dificultades lo que hacen es no solo influir en su salud física, sino también en su salud mental y en su salud emocional. Y es decir, entonces, que van a ir acumulando toda esta serie de problemas que los van a ir siguiendo y los van a ir acompañando durante todo el tránsito migratorio, ¿no? Y eso hace que las personas, cuando llegan a determinados lugares, no lleguen en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones físicas y en buenas condiciones mentales y emocionales. Sí, no, y esto sumado también a las condiciones estructurales en donde se encuentra, ¿no? También hay que reconocer que en México, sobre todo, no se cuentan con las condiciones adecuadas, no solamente para la propia población que ya vive, sino también para aquellos que llegan. Y hay que reconocer siempre estos límites o limitantes que ya existen, ¿no? Y también influyen en cómo son las condiciones para estas comunidades migrantes. Y con base en esto, quisiera preguntarle si existe o ya existe una propuesta para preservar las condiciones ya no hablemos tanto de salud mental, sino también de condiciones de salud física, de salud en general, ¿no? Para estas comunidades. Sí, bueno, digamos, primero, debemos considerar que el otorgar las condiciones para una vida digna, digamos, si la vida digna es de personas, independiente del origen y de la nacionalidad de esas personas. O sea, cuando estamos hablando de otorgar dignidad a las personas, no podemos pensarlo en términos de nacionalidad, ¿no? Porque las personas, digamos, más allá de la nacionalidad, de la pertenencia étnica, de la clase social, de la opción sexual que tengan, son personas, ¿no? Entonces, digamos, la voluntad y las posibilidades de desarrollar procesos de ayuda, de asistencia, de acogida, de poder brindar oportunidades, son cuestiones políticas, ¿no? Si eso existe es porque hay voluntad política. Si no existe, no es porque no existan los recursos, porque, digamos, si analizamos los presupuestos de los estados, seguro que encontramos recursos con los cuales se puede sostener este tipo de acciones, ¿no? Todo depende de cómo se repartan esos recursos, ¿no? Y esto es algo que atañe prácticamente a todos los países. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos, no solo existe un sistema que permite dar atención a estas personas, sino que lo establece la propia Constitución, ¿no? La propia Constitución mexicana establece que todas las personas, independiente e incluso de su situación migratoria, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la vivienda, y lo que no tendrían derecho, porque a no ser que estén regularizados, es a tener un trabajo. Si las condiciones permitieran una forma más ágil de regularización, esas personas podrían acceder al mercado laboral. Y si pueden acceder al mercado laboral, están contribuyendo con sus impuestos, además de con sus gastos diarios, a la economía del país. Y por lo tanto, en la medida que contribuyan a los impuestos, va a formar parte de la gran bolsa de dinero que el Estado recibe y que debe invertir en los servicios públicos, ¿no? Entonces, regularizar a las personas, darle oportunidades de que puedan desarrollar una vida laboral, además de una vida social, dignamente, es una forma también de incrementar los recursos para los servicios públicos. Y en la medida que son servicios públicos, son para todas y para todos. Hay estudios, no solo para México, sino para muchos países, incluso países europeos, que demuestran que en realidad una retórica que se utiliza con mucha frecuencia, y es que la población migrante satura los servicios públicos, es falsa.
Es decir, la población migrante no satura los servicios públicos. Digamos, en realidad, la población nacional, donde tiene un adecuado sistema público, recurre mucho más que la población migrante. Sobre todo también porque la población migrante muchas veces viene de países donde no existe un buen sistema de atención pública. Por lo tanto, no tiene la cultura de acceso y de consulta al servicio público. Entonces, hay datos que muestran que en realidad el servicio de salud pública no funciona bien, pero no funciona bien no porque haya migrantes, sino no funciona bien porque el Estado no invierte lo suficiente para que funcione bien. Es decir, si estamos hablando que cómo podemos darle un buen servicio de atención pública a los migrantes si no se les puede dar a los nacionales, lo primero que tenemos que pensar es que entonces no está funcionando bien independiente de los migrantes. Si la propia población nacional no tiene buen acceso a los servicios públicos, ahí es donde se debería comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, entonces pensar que un sistema de salud pública robusto es capaz de absorber a la población, no solo a la población migrante y extranjera. Incluso, si nos ponemos a pensar, en el caso de México, hay, digamos, toda una idea generada, y también incluso desde los medios de comunicación, de lo que podría representar la migración internacional. Digamos, durante mucho tiempo solamente la migración centroamericana, pero en los últimos años se ha ido incrementando población de otros países, y digamos donde se la señalaba como una población que, digamos, en ese caso vendría a sobresaturar todas las demandas que podría haber sobre el Estado, digamos, por una presencia extranjera. Sin embargo, por una enorme diferencia, la población extranjera asentada en México no es de origen centroamericano ni es de origen extracontinental, es sobre todo población que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces lo que se está generando es sobre cierta población, y además de esa cierta población, sobre ciertos grupos de esa población, una imagen negativa, mientras en los otros, digamos, se transmite una imagen positiva. Esto es algo que podemos comprobar diariamente. Digamos, en Tapachula, que es una ciudad que está muy próxima a la frontera, y por una cuestión de diferencia cambiaria, la población guatemalteca, sobre todo los fines de semana, viene con mucha asiduidad para comprar, para salir por la noche a cenar los fines de semana. Prácticamente los hoteles están llenos y es muy frecuente ver carros con placas de Guatemala. Esa población es bien recibida, es incluso estimulada desde la propia municipalidad de Tapachula para que venga. Hay publicidad que habla de que se debe recibir bien a los hermanos guatemaltecos que vienen los fines de semana. Sin embargo, si hay alguien que es de nacionalidad guatemalteca, pero en vez de venir a comprar está en un semáforo limpiando los cristales del carro, o está tratando de vender chiclet o cualquier otra cosa para poder sostenerse, sin embargo se le ve de mala forma y no se le quiere responder. Entonces no es una cuestión de nacionalidad, al final es una cuestión de clase social. Entonces lo que nos molesta no es la población extranjera o la población migrante, sino lo que nos molesta son esos otros y esas otras que consideramos que no deben formar parte o no son parte de nuestra sociedad, de nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, estamos aplicando criterios morales en los cuales diferenciamos a las personas por su pertenencia social, por su racialidad, por su corporalidad, por su opción sexual, ¿no? Y eso entonces nos debería hacer reflexionar sobre, digamos, cómo actuamos, cómo vemos y cómo reaccionamos frente a ese otro o esa otra. Y doctor, y como bien menciona, yo creo que al final del día lo que hay que reconocer es que todos somos seres humanos y hay que reconocer la dignidad de todas y cada una de las personas. Al menos en lo personal es el mensaje que me llevo a partir de este tema. Y pues nada, creo que podemos hablar mucho más acerca de este tema, de este fenómeno, de estos fenómenos de movilidad humana. Sin embargo, pues igual por cuestiones de tiempo ya debemos ir cerrando. No sé si le gustaría agregar algún otro mensaje o algo que se nos esté yendo que valga la pena recalcar. No, tal vez mencionar que, digamos, hay un hecho paradójico, pero que no se da solo en México, pero que digamos que en México está muy presente, y es que la paradoja es que México es el país que mayor aporte migratorio tiene Estados Unidos.
es el país, digamos, la comunidad mexicana es la comunidad extranjera con mayor presencia en Estados Unidos, y hay un reclamo permanente, justo y legítimo de cómo se debe tratar a la población mexicana que está en Estados Unidos. Sí, sin embargo, digamos, cuando se ve hacia otro lado y se piensa en cómo desde México se trata a la población centroamericana o a la población migrante que llega a México, no se aplica esos mismos criterios que se le pide a Estados Unidos que aplique a sus connacionales, ¿no? Entonces, digamos, pensar desde la sensibilidad, desde cómo una sociedad migrante debería mirar a otras poblaciones migrantes, es algo que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Si tenemos a personas, tenemos a familiares, amigos, personas de nuestra misma localidad que han migrado y sabemos las condiciones en las que viven, cómo son tratados, cómo las dificultades por las que pasan, pues cuando recibimos a alguien que viene a otro país deberíamos actuar tratando de respetar eso que consideramos que en otro lugar no se está respetando. Perfecto, doctor. Les recordamos a todas aquellas personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify como Ingenio Viral, con doble N, en Ingenio. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Con esto ya estamos dando por concluido el programa y nos vemos en un próximo episodio de Ingenio Viral Podcast. Hasta luego. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida, Yucatán, 2021.